solo para considerar. Vamos a esperar que se conecte la mayor porcentaje cuando estemos a las 6:12. Quiero darles unas indicaciones.
Muy buenas tardes, señores estudiantes. Procederé previo a dar las indicaciones, procederé a tomar la lista cada uno de ustedes. ¿Me ayudan, por favor? Manifestando presente. El señor Añasco Toro Carlos Alberto. Anchundia Rodríguez Jefferson Javier. Buenas tardes, presente. Ávila Fuertes Marco Antonio. Buenas tardes, presente. Cabrera Grefa Brian Omar. Presente, doctor. Calispa Castro Cristian Paul. Buenas tardes, presente. Carvajal Granizo William Francisco. Buenas tardes, presente. Chuquihuanca Solórzano Roberto Carlos. Espinosa Condo Diego Roberto. Flores Tituaña Washington Luis. Buenas tardes, presente. Perdón, no se Presente. metió a Buenas validar. tardes. Repito, por favor. Espinosa Condo Diego Roberto. Buenas tardes, presente. Flores Tituaña Washington Luis. Presente. Guerrero Hidalgo Yajaira Marlit. Presente, buenas tardes. López Miranda Anderson Rogelio. Presente, doctor. Buenas tardes con todos. Melendres Romero Carlos Alberto. Melendres Romero Carlos Alberto. Mero Guarnizo Pedro Israel. Presente, buenas tardes. Ordóñez Jonathan David. Ordóñez Jonathan David. Ortega Maldonado Denis Omar. Presente, doctor. Ortiz Guaracha Pedro Pablo. Presente, doctor. Otacoma Toapanta Alex Giovanni. Presente, doctor. Ocar Cujilema Patricia Jacqueline. Presente, buenas noches. Ruiz Cabrera Brian Israel. Buenas noches, doctor, presente. Salazar Castillo Jorge Francisco. Presente, buenas noches. Sarabia Palacios Jimena Dalila. Buenas tardes, presente. Valareso Jaramillo Marcos David. Buenas tardes, presente. Valdivieso Hidalgo Edwin Vinicio. Buenas tardes, presente. Villarreal Minga Leighton Fernando. Buenas tardes, presente, profe. Yandún Erazo Lorena Cristina. Presente, buenas tardes. Los señores Anchundia Rodríguez Jefferson Javier. Presente, buenas tardes. El señor Chuquihuanca Solórzano Roberto Carlos. Presente, doctor. Buenas tardes con todos. El señor Melendres Romero Carlos Alberto. El señor Melendres Romero Carlos Alberto. El señor Ordóñez Jonathan David. Listo. Doctor, Previo. disculpe, buenas noches. No.
conectarme un poquito antes por temas de movilidad. Carlos Añasco, presente, disculpe. Deme solo un ratito que le arreglo la lista. Un minuto, por favor. Reporte listados de bendición. ¿Usted es apellido Meléndez Romero Carlos Alberto? No, Carlos Alberto Añasco. Deme un ratito. Ya, Carlos Alberto Añasco, todo listo. El señor, como abrir la lista, último llamado, Meléndez Romero Carlos Alberto. Ordóñez, Jonathan David. Listo. Ya. Previo a iniciar las clases, señores estudiantes, quiero conversar con ustedes para manifestarles los siguientes puntos. A que todos ustedes tomen una decisión y llegar a un consenso y así ver de qué manera llevamos de hoy para adelante las siguientes clases. Denme un ratito, coordinador de la maestría, ingenieros, informe, expos. Un ratito, señores estudiantes, que estoy viendo todos los documentos. Malla curricular posgrado, ya. De acuerdo a la materia a la cual están ustedes cursando, se llama Introducción a la Geoestadística aplicada a la minería, dentro de lo que ustedes como mínimo tienen que abarcar aquí es el análisis de univariables, bivariables, una descripción espacial, una continuidad espacial y una estimación de recursos. Es decir, que los métodos de Kriging, todo lo agregado a mapas variográficos, cálculos, soporte, cálculos de los soportes, cómo realizan ustedes reservas, cómo realizan ustedes recursos, no está dentro de la malla. Pero pese a esas circunstancias, porque si bien es cierto, he revisado su malla, la malla curricular de ustedes, dentro de aquella malla curricular no tienen geoestadística minera. Es por eso que yo he realizado la clase aplicando como introducción a la geoestadística, pero quiero que salgan a aprender a realizar mapas variográficos, porque si bien es cierto, aquí la mayor parte son ingenieros en minas, o también existen ciertos ingenieros en otras áreas. Pero estos cálculos también les sirven para poder modelar estas situación. Entonces, yo quería llegar a un consenso. ¿Por qué? Porque las clases las dicto yo, si bien es cierto. Pero quiero que ustedes tomen unas decisiones, porque mi intención es de que salgan aquí aprendiendo. Entonces, al tratarse de que la teoría nos falta del contenido del capítulo 2 y del capítulo 3, yo quería hacerles esta pregunta propuesta. Día 8, 9 y 10, que son los 3 días que nos quedan, porque tengo el profesor que era para esta semana, terminamos con la unidad. Obviamente simplificar las clases, simplificar lo teórico, porque ya les cargará el sistema, pero les diera, porque la estimación de recursos ya es menos materia, les diera miércoles y jueves, hasta terminar esta semana, completamente todo lo teórico, todas las 3 unidades teóricas. Arrancando el lunes 14, porque nos quedan 2 semanas, no, sí, nos quedan 2 semanas, solo repito el calendario, no estoy bien si es hasta el 3, traer información, sílabo, planificación. Por favor. No. Ya, terminamos el viernes 25 de abril. Sí, es decir, nos quedan 2 semanas. Terminando esta semana da completamente la teoría. Entonces, a partir de las 2 semanas a mí no me importa, solo que aprendan ustedes teoría. Porque teoría hoy en día se tienen libros, se tienen artículos, se tienen diferentes. Cuando uno ejerce la profesión más que todo, hasta con inteligencia artificial tienes para poder resolver ciertas dudas. Lo que a mí me concierne, lo que quiero que ustedes aprendan es a estimar recursos, es realizar los cálculos de las multivariables, bivariables, univariables, los métodos de Kriging, estimaciones de reserva, el método de concentración, entonces todo el manejo del software grandes. Entonces todo eso he pensado y quiero hacerles de coger. Si quieren, terminamos este jueves toda la teoría de las 3 unidades, completamente toda la teoría de las 3 unidades, y desde el lunes 14. El lunes 14 partimos con un docente de internacionalización, que es colega mío, que trabaja en Canadá. Entonces él va a partir a través del programa ANDES. Es decir, yo les voy a cargar el domingo, les cargaré el sábado todo el tutorial del Andes, cada uno su clave, su código de acceso. El lunes empieza dándoles el tutorial del Andes, martes, miércoles y jueves conmigo hacen completamente todo, mapas variográficos, métodos de estimaciones,
y les cargar también el sábado ya los trabajos. ¿Por qué? Porque la siguiente semana aprendían conmigo prácticas y de paso van apoyándose al trabajo final, al proyecto, al cual estaba dentro de las reglas de clase. Y la siguiente semana también terminaríamos todo con lo práctico. Tomen ustedes las decisiones. Si ustedes quieren de esta manera, llevamos así. O si ustedes quieren, continuamos el día práctico, mañana teórico, teórico, la siguiente semana teórico, 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 y el último día práctico. Pero para mí parecer, ustedes tienen que saber más lo práctico que lo teórico. Tomen una decisión y háganme saber en este momento para poder organizarnos. Por mi Eh, parte, doctor, me parece bien de la forma que está mencionando usted para empezar la parte práctica desde el otro segundo. Si todas las personas, por favor, levanten la mano para saber si todos están de acuerdo y llevar aquello desde la próxima lunes. Partimos solo práctica, es decir, hasta el jueves terminamos todo lo teórico. El próximo lunes empezamos con el profesor de internacionalización que enseñándoles el manejo de la antes, todo. Martes, miércoles, jueves yo les enseño a realizar mapas variográficos, estudios de caso. Obviamente el sábado les cargo ya los trabajos, los proyectos y todo. ¿Para qué? Para que en el transcurso de la semana, como van realizando conmigo los prácticos, las dudas o algo que tengan, hacemos en la hora, porque tenemos horas ayudantía de cátedras, entonces hiciéramos en las horas subsiguientes de las clases, profe, no entiendo esto o algo, nos quedamos de largo. ¿Por qué? Porque lo práctico es lo que a mí me importa que sepa. Porque al momento que ustedes en el ejercicio de la profesión les preguntan, ¿saben manejar Andes, saben manejar Vulkan, saben programar o algo teórico? Ustedes cogen enseguida. Entonces, por eso que quiero terminar la teoría este día jueves de las 3 unidades y desde las próximas 2 semanas que nos queda solo práctica, práctica y práctica. Obviamente recordándoles que lo que yo les enseño está fuera o sea, está dentro del sílabo al cual me pide la universidad, tengo que enseñarles solo multivariables, univariables y la estimación de recursos. No abarca mapas variográficos, nada, pero para mi parecer, para mi criterio como docente, tienen que aprender completamente la totalidad. ¿Por qué? Porque solo enseñarles multivariables y univariables manejan el Excel. Pero ustedes son ingenieros, tienen que aprender a identificar mapas variográficos, efectos prácticas, conocer los métodos de crítica, cómo si les faltan datos, cómo interpolan y toda esa situación. Entonces, ¿están de acuerdo para seguir la próxima semana o desean empezar teórico y práctico? Si alguien no está de acuerdo, por favor, de que me pueda, si alguien no está de acuerdo, que por favor me pueda manifestar algún comentario o alguna sugerencia, por favor. Andrés, más bien agradecerle porque es verdad lo que usted dice. Nosotros lo que necesitamos acá es más bien realizar de forma práctica y aprender lo que usted nos acaba de decir, que son recursos, estimación de reservas, los mapas, bueno, en fin, que es lo medular de la geoestadística y más bien, no sé si hablo por todos, pero me atrevería a decirle que estamos agradecidos porque usted nos está apoyando en mostrarnos y enseñarnos lo que realmente vamos a necesitar. De nuestra parte, les puedo hablar por todos, muy agradecido y todo nuestro apoyo, mi estimado Andrés. Muy agradecido entonces con todos ustedes. Sé que para algunos les puedo caer mal, pero tengo una plena seguridad que cuando terminen el módulo me han de terminar agradeciendo. ¿Por qué? Porque les doy cosas que les van a servir. Porque yo hace unos años estuve sentado donde ustedes están. Y había profesores solo teoría, 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 práctico, naranjas, y te mandaban a realizar trabajos y uno no sabía en ese tiempo ni Julio Profe existir para saber cómo programar o algo. Entonces, partimos desde este momento con teoría. Hoy les voy a dar solo hasta las 8 de la noche. ¿Por qué hasta las 8 de la noche? Porque esta hora del viernes que vamos a perder, estas 2 horas del día viernes, quiero utilizar el lunes para quedarnos una hora más, porque el lunes empieza con un profesor, con un colega mío, que es de internacionalización, que yo fuera de lo que dentro de este módulo no está que traes profesores extranjeros, no, pero como compañeros míos que están en diferentes partes del mundo, entonces les he pedido, así como nos intercambiamos cuando ellos me piden que dé clases, entonces nos intercambiamos de esa manera para que ustedes puedan tener aquellos conocimientos. Entonces voy a partir ahora, terminando la teoría, hoy voy a terminar desde el grading ordinario hasta las 8, terminando todo. El día de mañana, unidad 2, todo lo importante, relevante, temas, lo más relevante. De aquellos que quieran si tienen ciertas dudas o algo, yo les voy a cargar hasta el viernes la plataforma de las 3 unidades de diapositivas. Y con esto el día lunes partimos solo lo práctico y lo que les va a servir. Aquellos que no sepan manejar los programas como Andes, BMVieware o Vulkan, despreocúpense, chicas, porque les voy a enseñar desde el momento que abren ustedes la aplicación. Igual les voy a pasar un tutorial para cómo descargarse, cómo cargar, cuál es el código del acceso y con eso tengan ustedes por seguro que cuando necesiten realizar trabajos, igual, cualquier consulta o algo, les voy a revisar los trabajos integradores. Si bien es cierto el día lunes que revisemos las notas de la prueba en las cuales les tomé a ustedes,
como están completamente bajas, podemos llegar a un acuerdo. Cuando veo cómo es su desenvolvimiento en la práctica, les pongo un ejercicio práctico y tengo la plena seguridad que del 100%, el 99% de ustedes van a poder realizarlo porque ya en la práctica van a ver que es todo mecanizado. Entonces, aquella nota, en vez de promediar, si a todos les va bien, les pongo esa nota y eliminamos la otra, la teórica. Entonces, continuamos con la clase. Si tienen alguna duda o algo, me hacen saber, por favor. No, doctor, muy de acuerdo. Sigamos adelante. Gracias, mejor. Listo. Si cualquier cosa que requieran o algo en su ámbito profesional, que tengan ciertas dudas o dentro del trabajo, están estimando y tienen algunos problemas o desean aprender ciertas cosas, me hacen saber y en las ayudantías de cátedra podemos poner esos ejercicios o si tienen dudas al momento que ustedes ejercen la profesión, se encuentran con algún problema. Y aquí el problema podemos simularlo, podemos ver la solución. Ustedes me dicen y lo realizamos en las horas de ayudantía de cátedra que tengo que darles. Partimos. Nos hemos quedado en la interpolación del Kriging. Hoy tenemos que terminar la unidad 1. Mañana tenemos que terminar en las 3 horas la unidad 2. Y el día jueves tenemos que terminar la unidad 3. Voy a simplificar el día de mañana las diapositivas. Obviamente voy a cargarles todas completas, pero voy a simplificar lo más relevante. Para definiciones, conceptos, esas situaciones ustedes pueden revisar. Pero lo más importante en cuanto a cómo categorizar, para qué sirve categorizar, cuál es la función de categorizar y cómo vamos a categorizar. Que eso es lo relevante. Al momento que realicemos la tercera unidad, vamos a la diapositiva 224, al momento que realicemos la tercera unidad, que es la teoría de muestreo, dentro de esa teoría de muestreo es sumamente importante cuando ustedes tomen las decisiones. Uno de los aspectos más importantes también es en la evaluación de recursos y reservas. Cuando ustedes realicen la estimación de recursos, generalmente hay algunos métodos, pero es más utilizado el código Short. Pastillas 200 en el chat grupal. Se puede conectar aquí en el campamento. No teníamos señal. Señor Melendres, Carlos, ¿está aquí, por favor? Sí, doctor, buenas noches. Disculpe, le había enviado el mensaje ya que recién llegó la señal aquí al campamento y me pude conectar un poquito No se tarde. preocupe, ya le modifico en la segunda hora, me avisa para modificarle el Listo. horario. Lo que sí les Muchas voy a gracias, pedir doctor. lo que sí les voy a pedir a todos es que por favor, en el ámbito teórico yo no tengo ningún inconveniente que tengan dificultades al momento que se realicen el inicio de sesión, pero para las próximas 2 semanas que faltan, eso sí les voy a comentar. Que estén presentes en el ámbito práctico, porque en el ámbito práctico soy de los docentes, de que 6:15 se tomó lista, no lo vuelvo a repetir la lista, porque lo práctico es lo que me interesa. La construcción del kriging, interpolación, vecindarios, ventajas. Nos quedamos aquí en la cuantificación de los recursos. Me avisan, por favor, si se observa. Sí, sí, se observa. Sí, Ya. doctor, está muy bien. Interpolación de kriging. Si bien es cierto, se dice que al momento que se realiza la interpolación o la estimación, siempre de la variable regionalizar, que es aquella unidad estadística en la cual nos importa al momento que realizamos los estudios, es necesario que esta variable regionalizar, si bien es cierto, es desconocida, en ciertos sitios a los cuales se pretende calcular o estimar, es necesario basarse de es necesario basarse de un modelo probabilístico. ¿Por qué es necesario basarse en un modelo probabilístico? Porque a través de esta probabilidad a la cual se ejerce, es que ustedes puedan identificar el error de aquello a través de los datos a los cuales le introduzcan a la variable aleatoria, en la que ustedes pueden poner o generar restricciones, condiciones al momento de realizar estas estimulaciones. Pero surge la consulta de decir cuáles restricciones, cuáles estimaciones. Cuando quieren trabajar con una esperanza que es nula o cuando la cantidad de muestras tienden a tener una varianza que es pequeña. Es necesario también señalarles que los interpoladores tradicionales que hemos visto con anterioridad difieren de este tipo de método de Kriging. ¿Por qué difiere este tipo de método de Kriging? Porque generalmente se dan en un contexto determinístico.
surge la consulta de decir como estudiante, profe, pero ¿qué es un contexto determinístico? ¿O cuándo se utiliza o cuándo se emplea? El contexto determinístico se refiere al entorno o a la situación en el que el resultado o comportamiento de aquel sistema o proceso al cual se pretende interpretar tiene ciertas condiciones iniciales. Y las leyes que las gobiernan están con cierta incertidumbre o causa de aleatoriedad al momento de realizar estas estimaciones. Es necesario determinarse que el contexto determinístico ustedes pueden realizar por ciertas características: la predicción, la causalidad y la repetitividad dentro de los estudios de la variable regionalizada. Si bien es cierto, se habla de que el Kriging es un interpolador baricéntrico. ¿Por qué baricéntrico? Porque aquí se basa de una función aleatoria, donde la determinación a los cuales ponderan ustedes si estos datos van a basarse primero. ¿De qué distancias pretenden predecir? ¿Por qué de qué distancias pretenden predecir? Porque al momento de que en el Kriging o al momento de la cantidad o cuenta de datos a los cuales ustedes están analizando, existen ciertos espacios nulos a los que no se les puede encontrar, y es por eso que ustedes determinan qué distancia entre los sitios a los cuales pretenden analizar es el que quieren predecir. Un rápido ejemplo. Tenemos cierta información aquí. Dentro de esta cierta información aquí tenemos estos datos. Nosotros queremos predecir la continuación de aquellos. Entonces, ¿qué es lo que requerimos? Saber si estas distancias, ¿para qué? ¿Para qué? Para poder ponderar estos datos a los cuales el método de Kriging nos va a poder manifestar. Si bien es cierto, dice la redundancia entre los datos. ¿Por qué la redundancia entre los datos? Porque en este Kriging vamos a ver cuáles vamos a agrupar para nuestros métodos. Sea parte superior, sea parte inferior, en los cuales al agrupar nos va a dar esos datos faltantes. Siempre es necesario una continuidad espacial. ¿Por qué una continuidad espacial? Porque los datos tienen que estar continuos, tienen que estar continuidad espacial, tienen que estar representados en el espacio. Y esta continuidad tiene que seguir la misma dirección en el espacio del variograma que desean calcular. No puede ser posible que tengan aquí unos datos y pretendan predecir los datos que se encuentren a distancias sumamente inferenciales, incalculables, porque el método Kriging no lo van a poder estimar. Para eso utilizaríamos ciertos otros métodos a los cuales diferentes datos como chi cuadrado, métodos estadísticos, probabilísticos o inferencias de hipótesis nos permiten determinar aquellas tesis. Se dice que al momento que ustedes hacen la continuidad espacial, cómo se da este comportamiento, primero, determinan o privilegian los datos cercanos entre el variograma. ¿Por qué estos datos cercanos entre el variograma? Porque estos datos tienen una tendencia que debe ser muy regular, es decir, muy continua, muy cercana en el espacio al cual se distribuye. Se reparten los datos si existe un efecto Pepito. Puede existir la consulta y decir, pero profe, ¿cómo ponderamos los datos si tenemos un efecto Pepita? Al día de ayer analizamos este famoso efecto Pepita. Muy bien, tenemos un efecto Pepita que parte del oriente a un porcentaje ya de una ley. Aparentemente efecto Pepita. ¿Qué nos dice? La ponderación entre los datos del efecto Pepita. ¿Por qué dice que se deben ponderar estos datos de efecto Pepita? Porque como son concentraciones aberrantes que aparecen, se ponderan estos datos para tener aquella ponderación, y al momento de tener esta ponderación se procede a realizar la estimación mediante el método del Kriging. Tengo algunas manos levantadas. ¿Algunas dudas, por favor? Antes de esas consulta. manos, creo era por lo que de pronto diciendo para todos estaban de acuerdo, ¿no? Súper. Cualquier Pero cosa me la interrumpe. ponderación es igual o Hola, ¿me hicieron una consulta? sí,
Usted acaba de manifestar, no sé si le entendí bien, que la ponderación hasta cierto, cuando ya se hace el análisis por screening, nos va a dar la estimación, ¿va a ser igual o va a variar o algo semejante? No, no, me interpretó usted mal con un mayor respeto. La ponderación de estos datos, ustedes hacen este proceso para asignar dentro de la ponderación de los datos. Le voy a explicar. Anotar. Tenemos estos datos. Anotar. Anotar. Listo. Tenemos nuestros datos, nuestras concentraciones de ley. Ya. Ley de molibdeno. Ya. Para este ejemplo. Muy bien. Se identificó, el geólogo les dice, ¿saben qué, estimados ingenieros? Ustedes se identificaron que sobre la ley de molibdeno tenemos un efecto pepita. Ya. Aquí se encuentra el efecto pepita. Pero el método, ¿nosotros para qué nos sirve el método de Cray? Para poder determinar ciertas concentraciones a las cuales no fueron calculadas, que se encuentran en el espacio. Entonces, ¿qué ustedes utilizan? La ponderación de estos datos. ¿Por qué la ponderación de los datos? Porque estas son concentraciones anómalas, diferentes a las de acá. ¿Por qué diferentes a las de acá? Porque acá no nos encontramos con un caso de concentraciones anómalas. Entonces, por eso se realiza esta ponderación de datos para poder estimar mediante estos datos que se encuentran en condiciones normales y poder determinar estas ubicaciones del espacio. ¿Comprendido? Sí, doctor, ahí me quedó claro, ya, muy amable. Listo. En caso de anisotropía, privilegia los datos ubicados a lo largo de las direcciones de mayor alcance. Asimismo, el CRI cuantifica la precisión de la predicción a través de que cuando nosotros realicemos el método de CRI, ustedes podrán ver con qué precisión se da la predicción de estos datos o de esta información. Es necesario cómo se realiza la construcción del CRI. Esta construcción del CRI se da de una manera matemática, porque en los programas nosotros ingresamos y no tienen que realizar este tipo de reflexiones. Pero para que ustedes sepan cómo se da esta construcción matemática, este se basa a través de tres restricciones. La restricción de linealidad, la restricción de insesgo y la restricción de optimalidad. ¿Cuál es la restricción de linealidad? La variable regional de estudio a la cual ustedes pretenden analizar está en función de la aleatoria y entre los sitios que se busca predecir. Es decir, en escribir el predictor como una combinación lineal ponderada de los datos. Cuando ustedes ponderan estos datos, tienen que establecer las ponderaciones. ¿Cuánto vale alfa a n números y cuál es el coeficiente de aquello? Muy diferente cuando tratan de construir un método de Kriging utilizando una restricción de insesgo. Es decir, en el modelo probabilístico, porque se va a basar en el error cometido que debe tener una esperanza nula. Bajo estas condiciones de un insesgo. Si surge la consulta entre ustedes y dice, ¿qué es un insesgo? Para aquellos que no tengan esta terminología, es conocida como un sesgo. Es decir, un error sistemático en la recopilación, análisis o interpretación de los datos, que les puede llevar a conclusiones incorrectas o engañosas al momento que ustedes tomen las decisiones. Pero si bien es cierto, estos predictores no tienen a estar sistemáticamente bajo el real desconocido. ¿Por qué bajo el real desconocido? Porque sistemáticamente hablamos de que es un sesgo, es decir, las decisiones a las que ustedes, conclusiones que vayan, las decisiones que les permiten llegar a las conclusiones a las que ustedes vayan a tomar, estas pueden ser incorrectas o engañosas. Es aquello que se emplea el predictor. Cuando hablamos de restricción de optimalidad, hacemos referencia a que aquí se pretende minimizar siempre la varianza del error cometido, que es la varianza del Kriging, que mide este potencial de dicho error a través de la fórmula matemática. Pero en esta tienen que considerar que cuando ustedes en el caso pretendan estudiar una precisión máxima, hay tres restricciones para el Kriging. Pero cuando se busca una máxima, utilizan la restricción de optimalidad porque permite la búsqueda de la precisión máxima. ¿Cuáles son los datos a utilizar en la precisión o en la predicción? ¿O por qué utilizar aquellos datos? Se basa en los datos en los cuales están presentes en el espacio. Hablamos de una vecindad única y una vecindad móvil. ¿Cuál es la definición de vecindad
vecindad única, la definición de vecindad única se refiere a la propiedad de ser único o singular, sin un igual o sin un duplicado en el espacio. Cuando hablan de una vecindad móvil, o cuál es la definición de aquella vecindad móvil, nos hace referencia a la velocidad a la que se mueven los datos en el espacio, en una entidad o entorno dinámico. Esa es la diferencia entre una vecindad única y una vecindad móvil. Partiendo de aquello, de estas dos definiciones, vamos a la palabra vecindad, que es la zona en el espacio centrada en este sitio en el cual ustedes pretenden realizar los análisis o pretenden realizar las predicciones a través de qué, de los datos que les van a servir para realizar estas estimaciones. Se dice que estas vecindades tienden a aumentar en el espacio cuando estos tiempos a los cuales ustedes se establecen no mejoran la precisión de estas predicciones que ustedes realizan. Por eso es que siempre se trata de trabajar con una vecindad móvil y siempre se tiene que ver con qué forma. Vecindad móvil no falla, sí, correcto. Y siempre se tiene que, al momento que ustedes trabajen, saber la forma y el tamaño de la vecindad. Es decir, cuál es la forma de los datos a los cuales ustedes van a establecer de vecindades y cuál es el tamaño en el cual van a trabajar. Relación de las variables del Kriging al momento que ustedes suben el volumen. Cuando ustedes vayan a realizar esto, siempre se tiene que establecer un plan. Pero esto se genera, tiene conocimiento como el plan de Kriging. ¿Por qué utilizamos un plan de Kriging en los cálculos estadísticos o los cálculos mineros en los cuales ustedes pretendan analizar? Porque, si bien es cierto, este Kriging predice los valores de un área o región, basándose, ojo, siempre basándose en valores conocidos en puntos cercanos. Entonces aquí vamos a realizar una relación entre las varianzas de Kriging con n y con n más 1 de datos. Entonces tenemos una fórmula cuando trabajamos con n datos, cuando trabajamos con n más 1 datos, y ustedes van a poder ver la relación entre estas varianzas de Kriging, en donde si se pierde la precisión, ¿qué pasa? Aumenta nuestra varianza de Kriging cuando los datos omitidos o los datos que ustedes no tienen conocimiento es sumamente grande, cuando las ponderaciones a las cuales ustedes le analizan o las distribuyen son siempre indistintas, no llegan a ser similares al valor cero. Y estos datos de los que ustedes no han tenido consideración son los datos n restantes de las estimaciones o n restantes de los cuales ustedes tienden al más infinito al momento que establecen sus cálculos. Es necesario también predecir que es otra situación. ¿Cómo se puede descartar o cómo no se puede considerar al momento que ustedes realizan su ponderación? Pero esta poca ponderación mínima, a la cual se conoce técnicamente, es al momento de que utilizan estos ciertos tipos de vecindades móviles, estos tipos ciertos de vecindades móviles a los cuales se mueven en el espacio, y estos datos son muy redundantes con otros porque son grandes son grandes en el espacio. Si ustedes se preguntan que no, ciertos ingenieros que no tengan el conocimiento de la palabra redundante, es la presencia de elementos o componentes innecesarios o duplicados en el sistema que están analizando. Es decir, en la estructura espacial en la cual se está pretendiendo interpretar o analizar los datos. Partimos del tamaño de la vecindad, que el tamaño de la vecindad forma parte también del plan de Kriging, que es, siempre se debe, al momento que ustedes realizan un tamaño de la vecindad, siempre deben considerar dos aspectos: alcance del variograma y la malla de muestreo. Cuando hacemos referencia al alcance del variograma, este se entiende como la distancia máxima a la que se puede predecir con precisión de variabilidad de una variable, con la precisión de variabilidad en la cual se presenta en una variable en una área o región. Como la que vieron ayer, el día de ayer, en la gráfica que les realicé. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es la meseta? Es decir, a la máxima distancia a la que puede predecirse. Y cuando hablamos de una malla de muestreo, aquellos que no tienen la definición clara, ¿qué es una malla de muestreo? Es este patrón sistemático
de los puntos o de las ubicaciones en una área o región. Y aquel patrón sistemático se utiliza para recopilar datos o las muestras de las cuales se pretende predecir o calcular. Vamos a tener ciertos factores. ¿Por qué factores? Factores que les permiten determinar al momento que analizan o pretenden incrementar, aumentar este tamaño. ¿Por qué? Porque permite mejorar la precisión de la predicción de los datos a los cuales ustedes están estimando. Además, también hay ciertos factores en los cuales ustedes quieran realizar lo contrario, disminuir el tamaño. Se disminuye cuando ustedes cambian esta continuidad de los datos en el espacio o, si bien es cierto, tienen datos lejanos, pero presentan una irrelevancia, una poca confiabilidad en este tipo de modelo de variograma entre distancias que tienen mayor tamaño. Tiempos de cálculo. ¿Por qué les digo distancias de mayor tamaño? Porque a mayor tamaño, los datos a los cuales se pretenden interpretar tienen a tener menor confianza en la estimación. Si bien es cierto, formas de las vecindades móviles, ¿a qué hace referencia? Que la anisotropía en las correlaciones espaciales a las cuales se están analizando, se están pretendiendo estimar en los datos, siempre toman una vecindad en forma de elipse. Esta elipse ya puede ser 2D o 3D. ¿Por qué? Porque es una anisotropía geométrica. Para aquellos que no tienen conocimiento en la definición de anisotropía geométrica, este es un término empleado por la referencia de una propiedad de un objeto o sistema que tiene diferentes propiedades o comportamientos en diferentes direcciones. Por ejemplo, aquí se presenta un tipo de elipsoides. Entonces, ustedes van a poder distinguir división en sectores angulares. La división en sectores angulares hace referencia al torno de los datos en los cuales ustedes pretenden predecir. Es decir, es siempre cuando ustedes quieran analizar los datos o hacer este método del Kriging, es dividan a la vecindad. ¿Qué es la vecindad? Son los datos presentes en el muestreo, pero siempre en que en sectores angulares. ¿Por qué sectores angulares? Porque al momento que ustedes les dividen estos ciertos sectores, pueden determinar cada uno de los sectores, pueden analizar, pueden hacer divisiones de los sectores, pueden hacer división de estos datos y con estos datos que tienen divididos, pueden hacer el cálculo de la distancia, ya sea esta distancia máxima o mínima, a través del método de Kriging, es decir, los resultados o los datos a los cuales pretenden realizar van a ser con un máximo de confiabilidad. Cuando quieren ustedes realizar un tipo de validación, quieren decir, muy bien, hicimos el método de Kriging, los datos que nos salieron de la interpolación espacial, que es un método de interpolación espacial. Quieren saber si esos datos están bien hechos o no. Vamos a una validación cruzada. Generalmente ustedes pueden escuchar en ciertos artículos de investigación, validación cruzada o JASNAI. ¿Por qué validación cruzada? Porque este plan de Kriging recurre al método de que se basa. Ustedes tengan la idea sobre la mesa. Tenemos muchos planes y siempre, si tienen plan A, plan B, plan C y plan D. Dentro de los planes tienen cada uno de los contenidos. Claro. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo práctico. Vamos a hacer una exploración de datos. Dentro de la exploración de datos del sector del pan. En el plan A, vamos a realizar una exploración con 10 geólogos. Estos 10 geólogos tienen una experiencia mínima de 1 año, pero tienen una experiencia mínima de 1 año en ciertas áreas, jamás en exploración. Han tenido en áreas de planificación. El plan B nos toca mano de obra con ingenieros geólogos con una experiencia de unos 6 años. El plan C, ingenieros recién titulados, pero con una experiencia ya de la mitad titulados y la otra mitad con geólogos de 3 años que tienen experiencia en estos de porfiros concretos. Y el plan D, profesionales que trabajan en áreas de ingenieros juniors, seniors. Dentro de esos 4 tipos de planos, ustedes van a analizar. Pero si vamos a hacer un tipo de exploración,
¿Qué necesitamos? Los perfiles a los cuales ya tengan. Si bien es cierto, optaríamos el plan C, en el cual la mitad de mitad es tanto graduados y la otra mitad es la mitad ya tiene conocimiento en esta área. ¿Por qué? Porque los que ya tienen conocimiento en estas áreas, primero el costo de mano de obra. El costo de mano de obra es uno de los factores muy importantes que se juegan en la minería. Entonces, los que ya tienen conocimiento en esta área, obviamente nos van a querer la pega, van a querer que en esta pega les paguemos más. Muy bien, no hay problema, pero aquí se va a igualar con los que están ganando menos. Y esos conocimientos que ya tienen les podemos mandar a cada uno para que aprenda y pueda realizar dentro de estos planes. Tomamos aquí el plan y va a ser nuestro resultado más satisfactorio. ¿Por qué? Porque los datos a los cuales vamos a estimar, vamos a tener un mayor índice de confianza porque estamos haciendo con personas que ya han realizado este trabajo y con cabros que recién están iniciando, pero los conocimientos o errores van a ser realizados por aquellos, entonces el índice de error al cual se pretende llegar va a ser prácticamente medio. Siempre y cuando se hace una validación cruzada, es necesario realizar, la validación cruzada va a tener como objetivos a los cuales pretenden llegar es validar el modelo teórico del variograma, comparar ustedes las calidades a los cuales varias vecindades posibles han llegado a poder compararse, o si bien es cierto, ustedes realizan tipo de validaciones en la vecindad elegida. Pero en la vecindad elegida, ¿ustedes cómo por supuesto? A través del índice que se forma, en la cual ustedes pretenden realizar el análisis del anisotropía, se realizan los cortes y a partir de esos cortes ustedes escogen la vecindad. A eso hace referencia a la vecindad elegida en el momento de realizar estos métodos de cribado. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es simple y sencillo. Primero, para cada dato que ustedes pretendan realizar, predecir, interpretar cuál es la asociación de estos datos, cómo se encuentran en el espacio, parten primero del error de predicción. ¿Por qué del error de predicción? Porque es desde el menos hasta el valor real cometido en cada ciclo. Estudian la calidad de estos errores, analizan si estos errores, ¿a través de qué? De herramientas estadísticas y gráficas, como un simple que se les explicó en los primeros días de clases, unas estadísticas básicas. Simple y llanamente, de la cuenta de datos de la ley de la cual pretenden ustedes analizar y realizar un método de Kriging, ustedes a través de estas estadísticas básicas van a tener mínimo, mediana, mod, variancia. Entonces van a poder ya interpretar estas herramientas y ustedes van a poder predecir aquellos errores. Entonces, ¿cómo completan esto? Con los errores estandarizados? Es decir, divididos por aquella desviación estándar. Es necesario que existen criterios para validar el variograma y el plan de Kriging cuando se toma cuando toman ustedes la decisión de emplear una validación cruzada. ¿Cuáles son estos criterios? Los criterios. Espero el despacho encargo de comunicar a la audiencia. ¿Cuáles son estos criterios para validar el modelo de variograma y el plan de Kriging? Son las medias de los errores y de los errores estandarizados. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, partimos de los errores, de los datos que están cercanos a ceros, pero nosotros ¿qué hacemos? Utilizamos un predictor insesgado, es decir, que no tienen sesgos. La varianza de los errores cuando se trata de ser una más pequeña, pero a través de qué? De un predictor preciso. Cuando la varianza de estos datos son estandarizados, siempre el valor de la varianza tiene que cargarles o llegarles o asemejarse a 1. Cuando no tienen aquel valor de 1, no están trabajando con una varianza de errores estandarizados. Siempre es necesario decirles que a través del variograma que ustedes realizan estos dibujos, permite estimar o cuantificar adecuadamente las incertidumbres a las cuales se presentan. Otra situación también que es necesario señalar es esta nube de dispersión entre los valores reales y predichos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hayan empleado algún trato de subir a las regresiones lineales, ¿qué nos permite? Estas regresiones lineales nos permiten corregir aquellos errores en los cuales hemos realizado las estimaciones. Entonces, ¿qué dice? Que esta regresión debe acercarse a la diagonal a través de qué? De un sesgo condicional. El método Jacq-Knight es casi similar a la técnica cruzada, pero este método se caracteriza por un simple valor que no regresa a su estado anterior a los datos. Es decir, les divide en subconjuntos y siempre predice los datos del primer subconjunto. Es decir, ustedes quieren, imagínense que esta es la elipse, ustedes quieren predecir los datos. Siempre predice el primer subconjunto a partir de qué datos, de los datos del subconjunto. Esta es la característica de este método de celular. En conclusión, siempre, ¿se imaginan la elipse?
predicen los subconjuntos, el segundo, predicen el subconjunto, es decir, el segundo que el inferior, a partir veremos, está aquí la L, se le dividen en sus costes, y entonces ustedes quieren predecir estos datos, los que están en la parte norte, que sería el primer subconjunto, ¿a partir de qué? De las estimaciones del subconjunto de los datos que se encuentran en el inferior, conocidos generalmente siempre como el segundo subconjunto. ¿Qué hipótesis es la que se presenta siempre cuando realizan ustedes un cribado simple? Siempre la media es la variable regionalizada. Siempre, siempre. Cuando ustedes hagan los datos estadísticos, ¿cuál es la media? Es la variable regionalizada. Entonces, esta variable nos representa cómo se sitúa cada uno de los datos en el espacio. También se conoce como el variograma. Esta es la fórmula. Cuando ustedes vean este símbolo, es del variograma, ya sea con H, que es la altura, a la cual se presenta una meseta, con la fórmula del variograma al infinito, es igual a la covarianza. Entonces, es igual a la varianza, donde existe una función de covarianza. Covarianza a la altura es igual a la varianza menos el variograma. ¿Cuál es la restricción de linealidad? Siempre es necesario cuando al momento que ustedes realicen un cálculo de predicciones, un cálculo de estimaciones, ya sea de un dato, de un sitio hablamos aquí X0, es decir, porque parte desde el origen, pero a través de las combinaciones lineales de ponderación de los vecinos, a cuáles los sectores ustedes pretenden identificar, pero siempre los sectores que pretenden identificar es a través de las predicciones, es decir, nosotros queremos predecir o interpretar los sectores de la vecindad, 4 vecindades, los sectores de la vecindad 1. Entonces, a eso hace referencia a los seleccionados de la vecindad, ubicados en el sitio que parte desde X hasta infinito, a través de infinito que parte desde 1, que hablamos desde el eje X, hasta n datos de su elevación. Es la fórmula en la cual se forma este Kriging simple a través de las restricciones de linealidad. Cuando emplean ustedes una restricción de insesgo, hablamos de una restricción de insesgo, un ratito. Restricción de insesgo es cuando utilizan un modelo probabilístico, es decir, el error cometido, siempre la esperanza que ustedes vayan a calcular es nula. Este predictor no tiende a estar sistemáticamente, ya sea sobre un valor mínimo o que es desconocido. Cuando hablamos de una restricción de optimalidad, es cuando se trabaja por el error cometido, pero siempre buscando minimizar este tipo de varianza. ¿Por qué se pretende buscar minimizar este tipo de varianza? Porque al momento que ustedes hacen la medición del potencial de dicho error tiene que ser menor. Y es por eso que se pretende esta fórmula, porque a través de minimizar la varianza de error se busca una precisión máxima. ¿Cuáles son los datos que ustedes emplean en una predicción? Tienen que tener considerados siempre son una vecindad única, vecindad móvil. ¿Y por qué? Porque al momento de que se aumenta este tipo de vecindades únicas siempre, al momento que crece la vecindad única, la cual ustedes han identificado, pero este aumento es injusto, los tiempos en los cuales ustedes realizan estas predicciones siempre van a permitir, siempre van a permitir que ustedes, al momento que ven que crece este cálculo, sin mejorar la predicción, se tratan de cambiar de la vecindad única a la vecindad móvil. Siempre tienen que determinar este tipo de formas y de tamaños. Cuando realizan esta relación entre estos datos, la forma de la... sí, se me ha repetido también la vecindad móvil, los parámetros, forma de vecindades, procedimientos, restricciones, escritura, ya. Efecto Pepita 1. Ya. Cuando ustedes, ¿qué hacen ustedes? Una restricción de optimalidad. Siempre cuando trabajan con la varianza de error. Esta varianza de error trata de una optimalidad. ¿Por qué? Siempre acuérdense de una restricción de optimalidad es anular las derivadas. Las derivadas. Pero con respecto a los datos que ustedes no conocen, que se denominan en estos estudios como incógnita. Cuando ustedes evacúen un sistema de ecuaciones finales, siempre van a llegar a medir las redundancias entre datos, que van a ser igual a la medición de la influencia de los datos sobre los valores que pretenden predecir a través de los sesgos. Esta es una estructura matricial del sistema de ecuaciones para un Kriging simple. Este sistema de ecuaciones lo vamos a realizar ya la próxima semana. Quiero hacerles que aprendan sistemáticamente cómo se realiza el cálculo, cómo se realiza la multiplicación, porque siempre es con multiplicación que nos tiene que salir igual al valor del Kriging. Entonces, a través de inversiones matriciales, que pueden ser las de Gauss o la descomposición. Es completamente fácil este tipo de empleo.
¿Cuáles son el valor de predicción? Siempre el valor de predicción se llama varianza de Kriging simple y se representa por la fórmula. El efecto Pepito, un ejemplo uno, es del efecto Pepita puro. Se dice que si la covarianza es un efecto Pepita y el sitio ustedes en el cual pretenden realizar el cálculo, el sitio en el cual pretenden estimar o predecir, no llega a coincidir con ciertos datos, estas ponderaciones a las cuales ustedes están estableciendo se anulan. Y siempre lo que ustedes predicen es igual a la media conocida. Es necesario decirles que cuando ustedes trabajan con varianza de Kriging, esta varianza siempre se trata de la meseta del variograma o de la varianza. Por ejemplo, les he representado un modelo esférico en el espacio de una dimensión cuando tratan de un Kriging simple, una varianza de Kriging y un ponderador de la media. Análisis, profe, pero ¿cuáles son las diferencias? Estas les dejo las incógnitas para que al momento que realicemos las prácticas, fíjense bien estos tres tipos de gráficos. Ustedes van a poder identificar y van a acordar siempre cuando trabajan con un Kriging ordinario, Kriging simple, cuando hacen la interpretación gráfica de la varianza de Kriging, cuando hacen la interpretación del ponderador de la media. Cuando trabajamos dentro del Kriging ordinario, se trata a través de hipótesis. Si bien es cierto, ¿qué tipo de hipótesis es lo que se van a emplear? Cuando ustedes estiman que no tienen el conocimiento al cual variograma van a trabajar o cuando tienen un desconocimiento de la media. ¿Pero de la media de qué? De la variable regionalizada. Entonces, siempre al momento de que ustedes consideran el valor de la media como un desconocimiento en su ubicación en el espacio, aquello de las predicciones de estos sectores no es constante siempre en estos espacios. ¿Por qué? Porque estas medias varían de acuerdo a la región a la cual ustedes hayan realizado el corte. Siempre se debe acercar a cada una de estas vecindades de cría. Al momento que ustedes validan y estiman y ven que cada una de las medias se validan a estas vecindades a las cuales ustedes realizaron las divisiones, estos datos a los cuales ustedes están anexando o están estimando se vuelven más robustos. Decisión de optimalidad. Siempre nosotros tenemos también, al momento que hacemos un Kriging ordinario, es restricción de insesgo, restricción de optimalidad, sistema de ecuaciones finales y precisión de las predicciones. Variograma Pepito, variograma de la meseta. Entonces, tanto en el Kriging simple como en el Kriging ordinario, trabajamos también con una restricción de linealidad. Entonces, en este Kriging ordinario, al momento que ustedes pretenden hacer la predicción, se realiza como combinaciones lineales entre los datos vecinos, Es necesario de que las restricciones del insesgo, pero en el Kriging ordinario siempre va a valerse o siempre se va a tender a estimar a través de una esperanza, con un error de predicción, cuando la media es desconocida. La alternativa siempre plantea, partiendo desde cero, la sumatoria, que tiene que ser igual a 1. Si no es igual a 1, no pueden a partir de una restricción de insesgo. Cuando ustedes trabajan con una restricción de optimalidad, esta predicción se expresa siempre en la función a la cual tiende el variograma. Pero, ¿a través de qué? De una multiplicación de Lagrange. Cuando se preguntan o dicen, tenemos dudas, ¿qué es el famoso multiplicador de Lagrange? Este multiplicador de Lagrange es un método matemático que en la universidad deben haber utilizado para poder encontrar los máximos y mínimos de una función, pero siempre a partir de las restricciones a las cuales ustedes les ubiquen. Generalmente, cuando hablamos de un Kriging ordinario, de igual manera que el Kriging simple, estimos. Quiero que se fijen algo. Que se fijan esta. Redundancia entre datos e influencia de los datos de los valores a predecir. Entonces, ¿qué? Mide la redundancia entre los datos y la influencia de los datos de valores a predecir. Pero aquí, siempre, siempre, siempre aquí, cuando es un Kriging ordinario, es un Kriging compuesto. La estructura de la materialicidad igual se trabaja de la misma forma que el Kriging simple. ¿Cómo hacen la precisión de los datos? Es la precisión de estas predicciones a las cuales de los datos que pretenden analizar es a través de un error de predicción denominado Kriging ordinario. Siempre se tiene de la representación que tiene que ser el x0 menor o igual a la varianza.
¿Cuál es el ejemplo de variograma pepítico puro? Es cuando hablamos de que el predictor coincide con la media aritmética de estos datos, pero al momento de coincidir es que cuando los ponderadores, a través de los criterios que ustedes empleen al realizar el análisis, siempre tiene que ser 1/n. Y que es n es el número de datos a los cuales ustedes hayan seleccionado en las vecindades a las cuales hayan hecho las divisiones. Ahí está un variograma esférico en donde se muestra la meseta 1 en el espacio de una dimensión, que es la meseta en estos variogramas a los cuales han llegado ha llegado a alcanzar la máxima tipo de ponderación. ¿Cuáles son las observaciones sobre el Kriging? Los ponderadores y la varianza de Kriging siempre se toman en cuenta. Información geométrica, información local, información variográfica. ¿Por qué es necesario al momento que realizan este tipo de informaciones? Porque al momento, primero, de la información local. Esta información es, como su nombre lo dice, de los datos que se encuentran dentro del sitio, de las vecindades a las cuales ustedes pretenden realizar. ¿Cuál es la información geométrica? ¿Qué distancias tienen de tal dato a tal dato que ustedes pretenden estimar y cuáles son estas distancias mínimas? Y una información variográfica dentro de las distancias a las cuales ustedes quieren realizar los estudios. ¿Ustedes qué dicen? Muy bien. De estas vecindades hemos identificado que tienen efectos pepitas, que tienen anisotropías, que tienen datos erróneos, que tienen outliers. Esas son esas informaciones variográficas al momento que ustedes emplean el método del Kriging. Partimos. Ahora, conociendo el modelo variográfico, se puede anticipar estos tipos de varianzas de predicción, pero siempre a partir de los sitios con datos. Si bien es cierto, esto es una propiedad que le limita al Kriging, pero se dice que las precisiones a las cuales ustedes pretenden llegar cuando lleguen a alcanzar estas predicciones de los datos en el espacio, en las ubicaciones, siempre van a tener unas zonas de mayores variabilidades locales. Es necesario que cuando ustedes se digan qué tipo de ponderador, si ustedes no saben el término o no tienen conocimiento qué es un ponderador es el valor numérico al que ustedes asignan, ya sea elemento o variable. Pero ¿para qué ponderan este? Para reflejar la importancia en el análisis o modelo en el cual ustedes pretenden realizar. Entonces, a través de ese ponderador descrito anteriormente, los datos van a depender. Primero, distancia a cuál dato quieren decir. Efecto pepita, la presencia de una anisotropía. Redundancias entre datos, efectos pantallas, que pueden ser efectos inversos o efectos de relevo. ¿Alguien puede decirme qué es un efecto pantalla, por favor? Andrés, posiblemente sea este efecto sea relacionado a datos falsos o tal vez a un, a un resultado que aparenta ser verdadero, pero en verdad está mal. Correcto, es un patrón que no es real y al cual la tendencia de los datos a mostrar una relación no son verdaderos acordes a la veracidad de los datos a los cuales han sido interpretados o a los cuales los datos han sido recogidos. Muchas gracias. Salvo excepción, siempre, cuando ustedes realicen unas reflexiones o establezcan sus ponderadores, pueden ser estos ponderadores de Kriging negativo. Pero, ¿por qué llega a ser negativos? Si bien es cierto por la presencia de estos outliers, por la presencia de estos datos o por la presencia de estas situaciones anómalas como el efecto pepino. Ahí, cuando ustedes llegan a tener un Kriging negativo, hablamos de que estas predicciones son completamente negativas. Siempre llévese también de que el método de Kriging es regular. ¿Por qué es regular? Porque las soluciones a las cuales ustedes hayan abarcado o hayan llegado no es la variable, no es cambiante, es la única solución a la cual se pudo identificar. Pero siempre, siempre, cuando no existan datos duplicados en el espacio, se puede llegar a esas conclusiones. ¿Cuáles son si se les pregunta cuáles son las propiedades de Kriging? Ténganlo siempre por seguro, son 4. Insesgo, interpolación exacta, aditividad y suavizamiento. Si hablamos de un insesgo, ¿qué es? De que estas medias a las cuales se encuentran en una región siempre se acercan a ser cuál es la interpolación exacta cuando ustedes al momento que realizan la predicción o pretenden realizar las estimaciones vuelven a este valor medido en el sitio, mientras que la varianza a la cual se encuentra dentro del sitio llega a ser cero, nulo. ¿Qué es la aditividad? Es el valor promedio en los cuales ustedes al dividir cada uno de los sectores de las vecindades
a través de sus predicciones puntuales a las cuales pretenden definir en el sector. El suavizamiento, aislamiento. Estos valores de datos siempre tienen que ser menores a los datos verdaderos a los cuales se encuentran dentro de las concentraciones. Cuando el kriging tiende a estar bajo los valores reales o bajo las zonas de altas concentraciones que pueden ser estos efectos pepitas, son zonas de valores bajos. ¿Qué es problemático? Lo que busca determinar el valor de la variable versus el umbral es una ley de corte en minería, concentraciones máximas admisibles, permiten determinar también concentraciones mínimas, cómo se está distribuyendo aquellas variables en el espacio. Siempre utilizan un kriging no lineal o a través de las simulaciones. Aquí se les puede ver claramente una ilustración de suavizamiento. Cuando realicemos las clases, les voy a pedir que en las prácticas realizaremos suavizamiento de los mapas variográficos o de las interpretaciones a través de las variables regionalizadas a las cuales se estiman mediante los kriging simples o ordinarios. Siempre el dato del suavizamiento permite el espesor al cual se realiza la tendencia, que ya sea mediante datos arribantes a los cuales se pretenden introducir, realizan sus crestas grandes o mínimas. Cuando trabajamos con kriging con deriva, generalmente este kriging con deriva es no muy empleado, siempre es ordinario, siempre, pero este se trata a través del valor esperado. ¿Por qué a través del valor esperado? Porque varía en el espacio, es decir, genera una variación en el espacio a través de una tendencia sistemática. Esta tendencia sistemática se trabaja a través de las derivas, que es la distribución espacial a la cual se dan estos valores en los espacios. Cuando utilizamos un kriging universal, siempre la deriva es un polinomio. Un kriging trigonométrico, la deriva es una combinación de funciones de coseno y de seno. Y un kriging con deriva externa es a través de la variable externa, conocida como exhaustiva, y esta puede ser a través del modelo digital, a través del modelo de la varianza, a través del modelo de digital y a través del modelo de la varianza. El kriging con bloques. ¿Cuál es el kriging con bloques? ¿Qué es lo que permite? El kriging con bloque permite a ustedes poder predecir directamente el valor promedio de estas variables siempre a través de los soportes de un bloque de mayor tamaño a un bloque de menor tamaño. Para que tenga valor en su sentido físico, es necesario que esta variable a la cual ustedes pretenden estudiar sea aditiva, es decir, sea constante, sea precisa en el momento que realizan el cálculo. Cuando ustedes realizan estas ventajas de predicción de los lugares, siempre los tiempos en los cuales realizan el cálculo va a ser mayores. Es decir, los tiempos son mínimos porque los datos a los cuales están concentrando por este tipo de métodos permite realizar un cálculo tanto en la varianza de la predicción del bloque como en su posicionamiento. Solamente aquí les realizo una interpretación de otros tipos de grid que solo difieren en el sistema puntual. Ustedes tienen aquí las sumatorias de grid. Generalmente vamos a realizar en mapas gráficos. Entonces, lo que me encanta de este tipo de kriging, estas son ciertas concentraciones. ¿Quieren ustedes estimar estas concentraciones que están aquí? El método kriging es lo que les permite en práctica corroborar aquello. El co-kriging. El co-kriging, si se preguntan qué es el co-kriging. El co-kriging, versión multivariable del kriging, donde aquí ya que pretende o busca predecir estos datos, pero ¿a través de qué? De los datos de la variable y de las otras variables a las cuales están correlacionadas, a las cuales están estudiadas y a las cuales se tienen conocimientos. Cuando hablamos de modelos variográficos de cada variable, tales como para este caso utilizaron oro, arsénico, etc., como variogramas cruzados entre las distancias variables, permiten realizarles estas correlaciones que existen entre tipos de variables del conjunto y del subconjunto a los cuales se pretenden analizar. Cuando ustedes emplean un kriging transientivo, basta siempre marco determinístico. Aquí no se interpreta la variable regionalizada y se da aleatoriedad existente en la posición de los datos. Cuando hablamos de un kriging aleatorio, aquí ¿qué es? La posición de los datos se basan a través de injusta y de la variable regionalizada. Pero esta se realiza como una función aleatoria. Un kriging log normal, el empleo principalmente de la matemática. Es decir, ¿por qué principalmente de la matemática? Porque a través de la distribución gaussiana. Es decir, se aplican transformaciones de vuelta. El kriging no lineal de la variable siempre a través de la caracterización de un valor desconocido. ¿Cómo se da la caracterización de un valor desconocido? A través del empleo de las funciones o distribuciones conocidas como probabilidades en un valor que ustedes ya tienen dicho a través de las varianzas de predicción. Siempre se dan mediante kriging disyuntivo, kriging gaussiano o conocido como multigaussiano y un kriging de indicadores. A través de la variable estudiada, por ejemplo, tenemos una concentración. Cuando ustedes pretenden realizar análisis de suelos,
Siempre, variable estudiada, la concentración de cobalto. Lo que ya se tiene es un estudio exploratorio de datos que ustedes ya han aprendido, un histograma, modelo de variograma, lo que se necesita. El plan de clic en la vecindad, es decir, a las cuales, qué tipos de vecindades pretenden ustedes realizar sus estudios, cómo están distribuidas en el espacio y a través de las grillas que ustedes definen en los costes, permiten realizar este tipo de predicciones. Siempre hay tres planes para realizar una valoración cruzada. Primero, plan 1. Ustedes quieren predecir los datos más cercanos, que pueden partir desde 2. El plan 2, 24 datos, es decir, utilizan 6 por cada uno de los costes o cuadrantes que hayan realizado. Generalmente para predecir 24 datos estamos hablando que estamos realizando una cuenta de casi 18.000 datos en los cuales se han realizado los tipos de sondajes. Y un plan de 3 de predecir con 48 datos, que son 12 por cuadrante. Generalmente estamos hablando que estamos unos 40.000 sondajes que se hayan realizado en unas 80 hectáreas. En cada caso, es necesario decirles que siempre hay anisotropías. Ciertos de que tienen mayor anisotropía que otra. Aquí se les ha representado en ciertos estudios de suelo que se han realizado. El plan 1, plan 2 y plan 3. Si Andrés, ustedes me dicen, profe, ¿cuál es? Dígame. una inquietud, una inquietud. Podríamos regresar a la diapositiva anterior. El plan de Sí, Kriging. justo ahí, exacto, nos indicaba que en el plan 1, ¿cuántas perforaciones en el plan 1, el plan 2 y el plan 3? Si me podía volver a repetir. Ya, en el plan 1, no importa el número de perforaciones, pero les pongo un ejemplo para que pretendan ustedes realizar 6 por cuadrante, para que sea efectivo, estamos hablando que serían casi unos 18.000 datos, para poder dividir en el CRIE, 6 por cuadrante. En 12 por cuadrante, casi 46.000, 50.000, por la experiencia, casi 46, 50.000 datos a los cuales se han realizado los sondajes. Predecir con los dos datos más cercanos son ustedes diferentes planes a los cuales se establecen. También en los datos de 24 datos, 6 por cuadrantes, cuando utilicen 18.000 datos, pueden ser 2 datos más cercanos, pero van tendiendo, realizando para que me tengan mayor, ya, para que me pueda entender mejor. Tenemos aquí ya, pongamos, sondar, ya. Aquí tenemos, por ejemplo, 18.000 datos. Así, así, 18, aquí una cuenta tenemos de 18.000 datos. O sea, y usted pretende predecir que estos datos, al momento que usted pretende predecir estos datos, puede ser la elipse la que dijimos y hacer las divisiones, pero usted cree que le permite estos 18.000 datos ir haciendo de 2 en 2, de 2 en 2, de 2 en 2, de 2 en 2. No. Entonces, ¿qué es? En función de los datos, usted coge, divide esos cuadrantes y ¿qué dice? Vamos a trabajar 48 datos en este cuadrante, 48 datos en este cuadrante, 48 datos en este cuadrante, y ahí se te facilita. ¿Me comprendió? Hola. Sí, gracias, Andrés. También puede hacer, no lo digo que no le puede hacer por los datos más cercanos, sino es porque por la facilidad y la rapidez a la cual vayan a emplearse en el modelo. Ahora, si yo les doy 100 datos, 100 sondajes, 80 sondajes, no van a hacer de 6 por cuadrante, que es completamente ilógico. Hacen 2, 2, 2 más cercanos. Dígame, por favor, la consulta. ¿Alguien me realizó una consulta? Sí, doctor, justamente habló de cuadrantes. Es decir, Sí. 2 cuadrantes serían 4 cuadrantes. Y ahí estaríamos analizando justamente cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Correcto, en función de la elipsoide, es decir, de la anisotropía, la cual ustedes pretenden realizar el estudio. A todo lo que está dentro de la gráfica. Todo lo que está dentro de la gráfica, porque ustedes que pretenden, a través del Kriging, ¿qué es lo que nos permite? Conocer los datos desconocidos. Entonces, ustedes al momento que establecen su cuadrante, digamos, primer cuadrante, segundo cuadrante, en los cuales están concluidos, ustedes analizan estos cuadrantes para poder tener los datos faltantes de aquella vecindad. Muy amable, doctor. Gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Les doy 3 minutos para que descansen hasta las 7:25. Ya nos falta poco para terminar esta unidad. Hoy día, si terminamos 20 diapositivas más que estimo darles unos, si quieren tener a las 7:25, le damos una sola y terminan 7:45. Pero no quiero que participen todos, que están como 29 manos levantadas. Dígame alguien. Una sola, doctor, mejor. Ya, denle, chicos. Sí, por favor. Ya, listos. Si tienen alguna duda, por favor avísenme, porque cuando ya iniciemos práctica no vamos a ver nada teórico. Entonces, porfa, para que cuando trabajemos tengan la noción, tengan la idea.
Yo sé que van a surgir miles de dudas, miles de dudas les voy a resolver, pero quiero que más o menos sepan en qué terreno están pisando y no se, no se pierdan. A ver, muy bien. Partimos. Aplicación de los datos del suelo. Tenemos un plan uno, en donde nosotros calculamos una media y una varianza. Con un error estandarizado que nos dice que el plan uno tiene una media de 0,03 y una varianza de 0,83. En el plan 2, ¿qué tenemos? Una media y varianza de 0,02, 4,49. ¿Cuál de estos tres planes se escoge? Y ustedes analizan media y varianza de cada uno de los planes con errores. Y cuando estandarizan este error, ustedes ven la media y varianza. ¿Qué plan es el mejor? El plan 2. Y esto es lo que te permite realizar mediante el método del Krige. Datos originales, aquí vamos a tener este tipo de concentraciones. ¿Cuáles van a ser las predicciones de las concentraciones? Es decir, de un Kriging puntual, que es el plan 2, a través de la concentración de cobalto. Tenemos un Kriging puntual. Datos desagrupados, un Kriging simple y un Kriging ordinario. Entonces, ¿qué es? Utilizamos aquí un sesgo de suavizamiento. Entonces, ¿qué vamos a ver? Los tipos de soporte a través de su plan 2. La predicción de las concentraciones de cobalto a través de este método se emplea un inversor a distancia, que vamos a hacer todos los métodos para que ustedes concluyan, saquen sus diferencias. Aquí las predicciones de las concentraciones de cobalto a través de qué? De las desviaciones de los errores de los Kriging ordinarios, ya sean de los bloques o del plan 2. Se desea predecir el valor del sitio a partir de los valores observados A, B, C y D. Pilas en estos tipos de ejercicios, porque estos ejercicios vamos a realizar en prácticas del día lunes. Realizamos los ejercicios, martes ya utilizan el programa. Tipo de modelo, un parabólico versus un lineal, donde alfa es igual a 1 y c es igual a 1. Aquí tenemos diferentes tipos de variogramas gaussianos o variogramas esféricos. Y aquí les voy a hacer a ustedes predecir los datos en las incógnitas. ¿Por qué me van a decir, pero profe, por qué hacemos manual? ¿Por qué hacemos sistemático? Porque quiero que entiendan cómo realizar. Porque en el programa, ustedes les enseñan en el programa y control C, control V, corren todo. Pero quiero que sepan cómo, de dónde se salen esos datos, para que nunca se olviden. Y al momento que les toque realizar, trabajar, ustedes ya van a saber, muy bien. Vamos a ver qué tipo de vecindades. Vamos a dividir los cuadrantes. ¿Por qué vamos a dividir en cuántos? ¿Dos datos o 16 o cuántos? Vamos a realizar estas agrupaciones que al momento que realicen su ejercicio no van a tener ningún tipo de inconveniente. Y aquí cuando tenemos un efecto pepito, ustedes van a decir, pero profe, no veo las concentraciones en números. Pueden identificar claramente. Si aquí ustedes ven 11.8, 11.8, 52.6, 3.6, pero no encuentran variaciones altas. Entonces aquí en los efectos pepitos pueden ver ciertos tipos de concentraciones altas de un pepito hídrico puro o cuando ustedes realizan un variograma esférico más pepita. ¿Cuáles son los variogramas esféricos de alcance y mesetas de 1 o 2? Cuando ustedes los datos llegan a tener un tipo de meseta 1 o un tipo de meseta 2. ¿Qué es el alcance? Cuando ustedes en la distancia a las cuales han alcanzado máximas, tanto con un alcance de 0,5 que ustedes pueden ver en el gráfico, con un alcance de 1, con un alcance de 2. Me van a decir, pero profe, solo ahí nos da hasta 0,5. Sí, chicos, pero la escala a la cual se realiza la gráfica es con una escala de un alcance 1 con una escala de alcance 2. Como el comportamiento y la valoración de cada uno de los Kriging varía. Efecto hoyo, variogramas son cardinales con periodo 0,2 y meseta 0,1. Estos son ejercicios que acostumbro a darles que realicen. Y realizamos más que todo en el ejercicio. Tipos de Kriging versus puntual versus un bloque esférico. Kriging bloque de 0,5 y estos son tipos de lecturas que les doy para que si quieren comprender ciertos análisis. ¿Dudas o consultas hasta el contenido de esta unidad? Andrés, ¿cómo Dudas. estás? En la parte de la diapositiva, la última que me mostraste, en eso de los cálculos, Ya, tipo de Kriging, puntual sí, sí, versus efecto. sí, el que le volviste antes de estas. Ya es anterior, esa parte no te entendí bien, es como le hacías el cálculo ahí, repito. ¿De cuál? ¿De los alcances? Sí, Déjame revisar. Ay, 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 ay. ¿Por qué me dice usted alcance ya? Vamos a ver. Muy bien. Aguántenme un ratito. Voy a poner anotar ya. Nosotros tenemos un alcance de 0,5, un alcance de 1 y un alcance de 2. Muy bien. Sabemos nosotros, me avisan si están viendo cómo estoy dibujando, por. Sí, sí, Nosotros sabemos que el momento que se da la variable regionalizada, tenemos aquí la máxima distancia o distancia en X es a la cual haya llegado el alcance. Y
a la cual se pretende a estabilizar se conoce como meseta. Entonces, chicos, ¿qué es lo que se realiza? Usted me dice, pero profe, estamos haciendo con un alcance de 0,5, un profe de alcance de 0,1 y un alcance de 0,2. ¿Qué se supone que debe ser en X? Pero al momento que ustedes trabajen en el programa, ustedes para decir, pero profe, aquí nuestra máxima distancia en X está 0,5, 0,5 y 0,5. Sí, 0,5, 0,05, 0,5, pero con escala. Con escala, porque el programa te dice alcance 1, ustedes ponen 1, pues saben que es hasta 1, pero está con la escala de 1 que se representa en 0,5, con escala de 2 que se representa hasta 0,5, pero en el programa está con escala ya realizada, o sea, con escala ya calculada. Ratito nada más que se va a terminar la batería del... Ahí, un ratito nada más. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, Ya, ¿me comprendió? Y disculpe, se me terminó la batería de los... sí, sí, Andrés, verá, esa parte sí te comprendí. Lo que no entendía, yo pensé que le estabas explicando un poco en esta parte para ver la incógnita, la que tenemos el resultado, pero ha sido ¿Cómo? por Ya, al la momento que incógnita que realicemos, ya, al momento que realicemos la práctica, les voy a enseñar cómo realizar el cálculo de esta incógnita en cada uno de los alcances. Les voy a enseñar a realizar mediante los tres métodos. Cuando ustedes realizan, escogiendo estos dos datos, cuando ustedes les dividen al tipo de la elipse, les dividen a través de grupos o vecindades, y cuando les dividen en máximo grupos o vecindades, ¿para qué? Para poder determinar estos tipos de datos a los cuales se encuentran compositados. Eso al momento que realizamos los cálculos. Sí, sí, esa parte no te entendí. Gracias. En lo teórico, ¿está comprendido? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna consulta en definiciones? Hola. En lo teórico, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Me escuchan, por favor? Sí, sí, te escuchamos. ¿Tienen Por mi alguna duda en lo teórico? Hemos terminado ya la unidad 1. Yo creo que antes más nos debemos de despejar porque como queda bastante, como es cuando ya hagamos la práctica, como tú La decías, yo más práctica. me quedé con la incógnita esa del resultado ahí, pero como ya me explicaste que es con la práctica se va a enseñar. Se va a enseñar y ahí van a ustedes completamente a decir. Les voy a dar un descanso de 9 minutos para partir desde las 7:40 hasta las 7:55. Partir ya con la unidad 2 y adelantar para así poder terminar el día jueves. Les voy a dar solo medio rápido la unidad 2. Pero solo un ratito. Prueba categorización. Por pruebas, cosas por. Les doy un receso de 8 minutos hasta las 7:40, chicos, ¿ya? Listo, gracias, Andrés.
Hola con todos, hemos regresado. Me confirman, por favor, si me escuchan. Sí, sí, sí se escucha. Sí, Ya, listo, doctor. verán. Estaba justamente viéndoles, ¿han utilizado ustedes alguna vez o han escuchado del programa Asgar? No. Ya, estoy viendo qué programas nomás estoy ya para las prácticas. Les voy a cargar, recargándoles, ya terminado todo el material para derivas. Estoy terminando todo el material para sus prácticas. Informe 3 de un segundito. Mira, les voy a poner cómo les voy a. Les voy a proyectar más o menos cómo está el primer avance, para que aquellos que tengan dudas o algo me digan, por favor. Voy a proyectar los trabajos que les he tenido. Bueno, un minuto, por favor, solo estoy abriendo el programa. Listo, chicos. Este es el primer trabajo que está. Me avisan si se puede observar, por favor. ¿Pueden ver, por favor? Ahorita sí. Mira, hasta con qué fecha está cargado. ¿Qué es lo que tienen que hacer? El objetivo de este avance consiste en validar la base de datos. ¿A través de qué? El dominio de su validación de datos exploratorio, calidad de análisis y síntesis de resultados, capacidad de que ustedes tengan para resumir. ¿Qué información van a emplear? Es una base de datos que les voy a pasar. ¿Cuáles son las etapas del trabajo a las cuales ustedes van a presentar? Revisan la información, van a compositar, impostar sondajes, analizar efectos soportes, analizar poblaciones de datos, el contenido, descripción de la base de datos, presentación del proyecto, validación, análisis geoestadístico, análisis de efectos soporte, análisis geoestadístico. La descripción me van a dar una breve descripción del yacimiento, presentación del proyecto a través de sus sondajes. La validación, vamos a utilizar este programa, no, voy a ver si les cambio por antes. Y los análisis geoestadísticos de datos, el número de muestras, métodos de sondajes, todo eso van a ver en la interpretación. El efecto soporte de compositación, este es el trabajo final en donde ya les voy a dar el efecto de compositación cuando ustedes están sin compositar, cómo compositar. De estos tienen que justificarme, ver qué tipos de unidades, las tablas, la estructura del reporte siempre va a ser postada, un resumen ejecutivo, conmigo siempre acostumbro a los trabajos a los que les mando a realizar, un resumen ejecutivo, porque son tipos de informes que ustedes cuando trabajen en ciertas empresas te van a pedir.
un acta que tiene que trabajarse, les voy a dar una aplicación que es completamente gratuita. ¿Por qué? Porque este tipo de terminología, para aquellos que no saben manejar muy bien inglés, no pueden definir, porque al momento que ustedes emplean traductores en Google, ciertas definiciones mineras no tienen conocimiento. Entonces, esta aplicación que les voy a pasar, como algunos que no tenían conocimiento de CIHAB, les va a permitir trabajar muy bien. La fecha está, el trabajo generalmente siempre los que me han presentado no superan 18 o 19 hojas. Ojo con el tema del plagio, completamente. Si bien es cierto, la universidad, la ESPOCH, no trabaja con URCO. Dentro de mis programas a los cuales tengo para pagar son SMO. Todo permito, menos la copia. Entonces, prefiero que se equivoquen antes de que ciertos grupos o trabajos se pasen los trabajos y no me realicen el trabajo. Porque al momento que yo les voy a dar el acceso al programa, yo les voy a dar a cada uno con código. Entonces, ¿por qué yo les doy con cada uno con código? Es en el cual yo puedo monitorear y ver quién generó, cómo generaron, cómo realizaron. ¿Por qué hago esa situación? Para saber quién trabajó o no trabajó. En cómo se dividan ustedes para realizar el trabajo, si no es inconveniente. Después no debe dividirse que uno se la pasa pero el otro realiza capacitación. Eso ya eso queda a su libre albedrío. Pero en cuanto a qué maneras quieren compositar, cómo van a compositar, cómo van a realizar, que cumplan el trabajo, que hagan sus divisiones, yo podré verificar cómo realizaron cada uno de los trabajos. Al momento que realicen la carátula, la portada, me van a poner. Por ejemplo, señorita Juanita, realizó composición. Señorita, me para el porque a través del código que yo les genero, para el acceso del programa, yo pongo el código y veo quién compositó esto, quién generó aquello, y a mí me sale todo el resultado que ustedes pusieron en texto, me sale ya en verificaciones. El plazo de la entrega están de acuerdo para el día 20 de abril del 2025, que sería el próximo domingo. El avance, ojo, el avance nomás. Porque se les va, ahorita están medio un poco medio confundidos porque está solo teórico, pero ya desde el lunes que realicemos la práctica van a comprender. Me confirman, por favor. ¿Están de acuerdo para esta fecha? Sí, totalmente de acuerdo. Que no tengo el concepto. Esta fecha es Semana Santa. ¿Alguien me podría manifestar? Viernes 18. Ya, entonces, por Semana Santa, no les voy a poner 20, vamos a cambiar, porque también el viernes 18 tenemos que ver cómo hacemos esas 2 horas, porque si bien es cierto, dentro del calendario de la Sports está que les tengo que dar el viernes 18, ponga su libre decisión. ¿Quieren tener clase del viernes 18 o conforme trabajemos la materia, podemos esas 2 horas pasarles a la siguiente semana para que el viernes tengan ustedes feriado? Preferible no, estimado Andrés. Si hay cómo hacer eso, sería bastante bueno. Y gracias de antemano. Súper, entonces el viernes 18 no os voy a dar clases, el domingo 20 tampoco les voy a poner de trabajo, porque como es feriado, siempre se acostumbra a pasar con familia y todo. Les voy a poner para el miércoles 23. Avance y el viernes 25, el miércoles 23 ustedes me presentan cada grupo los avances en la hora que es estas de ayudantía, que son fuera de las horas de clases, porque acostumbro eso para que esas horas de ayudantía que casi nadie se conecta. Entonces, para no desperdiciar esas horas, ustedes me presentan los trabajos, les doy sus feedbacks, corrigen jueves 24 y viernes 25 las presentaciones finales. Y con eso completamente terminado el módulo. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Dudas, consultas, chicos? Una consulta, Andrés, ese trabajo esto que vamos a entregar después, los avances, es el que es en grupo, ¿verdad? Sí, ese es de trabajo, ¿no? Cada uno, Sí. ya. En cuanto al examen, el examen final, depende. Aquellos que se hacen un buen trabajo se exhiben de acuerdo a los reglas y criterios que les establecí al inicio. Generalmente, si sacan más de cierta nota, recuerden que de acuerdo a los criterios, déjenme ver qué criterios les establecí a ustedes. Un rato, por favor, los criterios de ustedes con las post. A ustedes les establecí que vamos a tener un control, 2 controles tengo que tomarles. Esta semana les voy a dejar abierto. Son 2 pruebas que les voy a tomar. La una va a ser teórica. Como ya terminamos hasta el jueves toda la teoría,
Entonces, viernes no tenemos clases. Voy a dejar abierto hasta el día domingo el control. Obviamente, chicos, de las preguntas, para que no pierdan el tiempo en inscribirse cada uno y consultarse que porfa, pues ya dice el examen o no. De las 290 diapositivas voy a generar un aleatorio de preguntas de 2000 bancos de preguntas. Entonces, 2000 bancos de preguntas dividido para los 20 que son del grupo. Es decir, van a tener una probabilidad a cada uno que le toque la misma pregunta del 4.3%, que es completamente nula. Entonces, obviamente dentro del programa que les voy a generar ya en la aula virtual para que den el examen, no les voy a permitir retroceder a las anteriores preguntas. Les voy a tomar 10 preguntas y cada pregunta un minuto con tiempo. Entonces va a ser completamente teórico. Hoy en día descargas la teoría, control F, control C y se coloca lo que quiere uno buscar. No, no, mis exámenes teóricos no son así. Mis exámenes teóricos son completamente lógicas a las cuales ustedes van a analizar. Por eso que les digo, no esperen de que Juanito, Villaga, Luisito, no sé cuántitos del tal examen y para que después se pregunten. Más van a perder ese tiempo. Y no es que les pregunto cosas ilógicas. Completamente, si alguien ha asistido a las clases, ha escuchado, ha comprendido, ese examen tengan por seguro que van a tener nota directa. El segundo control les voy a tomar práctico. No les voy a tomar yo, voy a hacer que les tome algún profesor de internacionalización que les mando para que podáis visualizar cómo están trabajando a través del software que se llama Small. No sé si ustedes han dado esos exámenes, entonces al momento que ustedes dan ese examen, no te permite tener abierto nada en la computadora. Entonces yo con eso puedo ver cómo manejan ustedes y yo tengo acceso a estos computadores. Es decir, veo que HP que tiene escrito la computadora está desconcentrado. Aplasto ese software, me meto a la computadora y la podéis ver que está realizando o que está trabajando. Eso, en cuanto a esos controles, estarían los dos controles. Desarrollo del proyecto, el informe del avance, dos informes no les voy a realizar que haga. Un solo informe de avance. En esta voy a sustituir, entonces voy a presentar solo un informe de avance que va a ser la tercera semana y la presentación final que va a ser la última nota. En cuanto a la nota de la prueba que les tome, que les voy a presentar el día ya que empecemos las prácticas, voy a ver si hago las tutorías para así no perder tiempo. Están completamente mal las notas, como les dije, pero tranquilo, chicos, de momento que les voy a poner un ejercicio para que completamente mejoren. El lunes empezamos ya con todo. Hasta ahora ya pueden ustedes hacer estadísticas básicas, estadísticas descriptivas. En cuanto al primer tema, ¿alguna duda o alguna consulta en cuanto a los cálculos o estadísticos? No, Andrés, más bien pedirle que nos considere un poquito, la materia es bastante extensa y no hemos tenido acceso hasta el momento a la plataforma para poder ir revisando. Si bien es cierto, estamos en clase, pero algunos términos nos resulta totalmente nuevos. Entonces, sí es importante que por favor nos ayuden con este respaldo para nosotros ir revisando a la par de la clase, con tal de que más adelante no se nos acumule toda la materia y se nos haga difícil el hecho de tener que estudiar 250 diapositivas para el control uno. Eso Chicos, nomás, por no favor. chicos, lo único que les voy a pedir, no se memoricen, no estudien las 290 diapositivas, no soy de sus profesores. No soy de esos profesores que les digo, ¿saben qué? Estudiense el código de Andrés Bello. No, chicos. No soy de esos profesores. O estudiense geoestadística, léanme 20 papers. No soy de esos profesores. No van a haber necesidad de estudiar. Solo con que se peguen una leída, tengan plena seguridad, que lo que les voy a preguntar es lo que les va a servir. Por ejemplo, ¿qué métodos utiliza Kriging Ordinary? Les voy a poner un ejemplo. El Kriging. El Kriging te permite conocer datos que estás en búsqueda, datos que no están en búsqueda, ninguna de las anteriores, ninguna de las correctas. O sea, solo lógico. No soy de los profes que les digo, ¿saben qué? Oigan, vayan y estudien 290 dispositivos. No les sirve. No les sirve. ¿Por qué? Porque el momento de que ustedes hoy en día, cuando trabajan en su profesión, cada uno que ya somos profesionales, estamos a la altura del mismo nivel todos los profesionales. Entonces, ¿qué? ¿Tienen algunas dudas? ¿Qué van? Libros o Scopus o algún artículo en inglés, paper en inglés, aplanan ese hub, descargan su rol y van realizando la interpretación. Entonces, eso no voy a hacer así algo lógico, decir, ¿sabes qué? Estudio 300 estudios, pero mañana no estamos en el colegio, no estamos en la universidad. No, ahorita estamos entre profesionales. No me vean como profesor, véanme como su amigo. Entre profesionales, de dudas o consultas, estamos para actualizarnos. Tampoco me lo creo saberlo todo, porque día a día vamos a aprender. Hasta yo puedo aprender de ustedes. Así que de eso les preocupes. En cuanto a lo de la plataforma, si bien es esto, reconozco aquel error, pero lamentablemente a mí me dieron el día viernes los accesos.
voy a pretender, tengo chance hasta el día de hoy o mañana cargarles la plataforma. Hagamos un trato. Si hasta el día de mañana no les cargo la plataforma, la prueba la cual les fue completamente todos mal, nulitamos. No se considera esa prueba y les hago un ejercicio la próxima semana. ¿Están de acuerdo? Así estamos en misma ventaja y mismas condiciones. De acuerdo, estimado Andrés, de mi parte. Los demás compañeros, ¿cómo están? ¿De acuerdo? De acuerdo, mi estimado De Andrés, de acuerdo. acuerdo. De acuerdo, doctor. Sí, de acuerdo, gracias. Ya, entonces, yo les entiendo, ustedes quieren hacer esa plataforma. Ya. Yo también, cometí excesos no cargan. Entonces, así también, como ustedes después me dan la prueba, suprimimos. Este día de mañana no está cargado, ya el jueves, asuman que está suprimido. Entonces, eso, no se preocupen, ya les digo, de la prueba, por favor, sus no estén, no estén esperando que A o B den el examen, porque son 2.900 bancos de preguntas que voy a generar. Y a cada uno le va a tocar una pregunta distinta. No va a ser teoría, porque ya les Profe, digo, una pregunta. ¿Para qué fecha sería la prueba la y prueba, siempre soy de las personas que no acostumbro a mandar trabajos para el fin de semana porque uno se preocupa. Vosotros, ¿qué día quieren dar la prueba? Díganme ustedes. Pónganme ustedes una fecha. en mi caso Andrés, fuera después una, del una, 20 porque estoy en campo, entonces sí me ayudaría bastante. Hagamos que la última semana sea trabajos y pruebas. ¿Desean todos eso? De mi parte sí estaría bien. Por favor, demás Sí, es compañeros. mejor. ¿Están todos de acuerdo que Sí, la está última bien. semana, que es la semana del 25 y del 21 al 25, sea entre esa semana la prueba, la presentación del avance y el trabajo final? Sí, sería bueno. Sí, estimado Levan- doctor. Levántenme la mano, por favor, todos los que reaccionen, levantando la mano todos los que están de acuerdo. Son 29 estudiantes. Si la mayoría está de acuerdo, tomen esa decisión. Vale, son 13, 14 que están levantadas las manos. 17, 17. Gana la mayoría. 10. Ya, listo. Gana la mayoría. De acuerdo a las votaciones, 17 alzaron la mano, uno reaccionó y otro aplaudió. Entonces, el aplaudió fue el voto nulo, el que reaccionó sí, y el que reaccionó no, y el que levantó la mano 17. Pues ganó la mayoría. Entonces, esa semana queda trabajo, así que cualquier duda o algo, por favor, mañana, el día de mañana. Como es teoría, les iniciamos 6:15, mañana voy a terminar toda la unidad 2 y el día jueves toda la unidad 3. Recordando que las 2 horas pendientes de esta semana van a pasarse para la próxima que partamos con el docente del extranjero. En cuanto a las horas asincrónicas a las cuales tengo que darles, no, las horas que son de ayudantía, que tengo que darles, esas horas voy a pasar para la siguiente semana igualas, porque ahí van a tener dudas en el proyecto y en el trabajo. Listo, chicos, hemos terminado la clase. Cualquier duda, consulta, por favor.